Hermanos, qué alegría. Hoy nos sentimos felices porque estamos aquí reunidos con un propósito de alabar y bendecir el nombre del Señor. Y quiero que la iglesia, Un Camino a Casa, levante su mano derecha y demos la bienvenida a la iglesia Koinonia. Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean bienvenidos. También al pastor Abraham, Jonathan. Yo sé que Dios es tan grande y misericordioso, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y hoy damos la bienvenida a nuestro pastor, le damos el tiempo que él trae una poderosa palabra. Sea bienvenido, pastor. Gracias. Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da gusto poder estar con ustedes en una segunda ocasión. Muchos de ustedes hace aproximadamente en el año 23 tuvimos la oportunidad de hacer una conexión con el pastor Iván e hicimos un evento para mujeres. El evento se llamó Mujeres con Carácter. Yo recuerdo que en ese tiempo se fueron dando las cosas de una forma muy especial, porque sin conocer al pastor nos abrió las puertas de esta casa. Y a partir de ahí creo que hicimos una bonita amistad con el pastor. Y cuando él se comunicó conmigo y me habló de este día, encantado de la vida, porque me siento como en un camino a casa, ¿verdad? Como en casa. Así que yo les pido que le demos un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y a pastor Iván y a su esposa les bendecimos y creemos que Dios va a obrar de una forma muy rápida en ella, ¿verdad? Creemos que Dios tiene el control de la vida de la pastora, ¿verdad? Bueno, también un saludo de la congregación Koinonia. Estamos ubicados en Puerto Madero, en una colonia que se llama El Encanto. ¿Por qué Dios nos envió ahí? Será ocasión de otro día, ¿verdad? Porque es bastante extenso explicarlo, pero reciban un caluroso saludo de la congregación a mis pastores Demófilo y Eric Balbuena, que son de San Cristóbal. De ellos tenemos la cobertura, también les bendigo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos están dispuestos a recibir la palabra en este día? ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas poderosas para este día? Yo quiero que me acompañen, si multimedia me puede apoyar con la cita en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 del verso 1 y 2. Pero antes de leer la cita que Dios tiene para el día de hoy, yo quisiera preguntarles, ¿alguien sabe quién fue el primer pastor que la Biblia menciona? ¿Alguien sabe quién fue el primer pastor? Bueno, vamos a hablar un poco de este tema del día de hoy y quiero que me acompañen a este capítulo en el libro de Génesis. Padre, te pido que uses mis labios, que sea una palabra tuya, Señor, y no sea mi humanidad ni mis pensamientos, Padre amado, sino que la palabra que salga de mi boca edifique, Señor, y sea una palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Ok? Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el verso 1, en el libro de Génesis capítulo 4, verso 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano. ¿Cómo se llamó el hermano? Abel. Abel fue pastor de ovejas. Entonces la pregunta que yo le hacía a mis hermanos en esta mañana es: ¿quién fue el primer pastor de la Biblia? La Biblia nos enseña que el primer pastor fue Abel. ¿Sí han oído hablar de Abel? Hemos oído hablar de Abel y de Caín, ¿verdad? Yo creo que levante la mano quien ha escuchado hablar de Abel y de Caín. Caín y Abel. La mayoría, ¿verdad?
El contexto de Caín y Abel tiene que ver con una ofrenda que le entregan al Señor, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Dice la Escritura que la ofrenda de Abel fue recibida con agrado, ¿verdad? Y la ofrenda de Caín a Dios no le agradó. ¿Se ha preguntado usted por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín? La Escritura dice que Abel dio lo mejor que tenía, pero Caín también llevó una ofrenda de lo que labraban sus manos, ¿sí o no? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Acaso la ofrenda que entregó Caín no era buena? ¿Se ha preguntado usted eso? Mientras yo oraba por esta palabra el día de hoy, yo le preguntaba al Señor qué quería, o sea, qué tenía para esta iglesia. Y el Señor me llevó a este capítulo, a este verso de la Biblia. ¿Sabían ustedes que hay un tercero en la historia? Hay un tercero en esta historia, y ahorita lo vamos a conocer. Yo creo que la ofrenda que entregó Abel tiene un origen. Diga conmigo, origen. ¿Saben cuál fue el origen de la ofrenda de Abel? Lo que pasó con papá y mamá en el jardín del Edén. ¿Qué pasó con papá y mamá en el jardín del Edén? Con Adán y con Eva, ¿qué pasó? Pecaron, ¿verdad? Y Dios permitió que el sacrificio de unos animales inocentes cubrieran su desnudez, ¿sí o no? La Escritura dice que Abel entregó lo mejor que tenía. ¿Qué era Abel? ¿Era un pastor de qué? De ovejas. Entonces la ofrenda cobra sentido cuando Abel vuelve a replicar lo que pasaron sus papás en el jardín del Edén. Porque la Escritura dice que Caín llevó lo que labraba de la tierra, pero Abel, seguramente Dios depositó en él un espíritu de pastorado. Diga conmigo, revelación. Créame que hay muchas personas que leen la Biblia y se la saben de memoria, pero que lo que la iglesia necesita es personas, hombres y mujeres, que le pidan a Dios revelación de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Puedes conocer la Biblia de memoria, puedes utilizar los versos de memoria, pero si no hay una revelación, si no hay una transformación en lo que lees y Dios te revela. Abel tuvo una revelación. Yo estoy seguro y creo que Adán y Eva le contaron lo que sucedió en el jardín del Edén, y vino sobre él una revelación. Por eso es que la ofrenda cobra sentido, porque Abel replicó lo que había pasado con papá y con mamá al pecar en el jardín del Edén. ¿Cuántos dan amén? ¿Cuántos me dan un amén en esta mañana? Pero lo que Dios ponía en mi corazón en esta mañana es que pareciera que el enemigo va a ganar, ¿verdad? En esta historia sabemos qué le pasó a Abel. ¿Qué le pasó al primer pastor? Pareciera que el mal va a ganar, ¿sí o no? Pareciera que el enemigo ganó la batalla. Pero quiero que me acompañen a leer. Ahora, si me puede apoyar multimedia con la cita de Génesis 4, del 6 al 7. Pero si no sé si tengas la versión Dios habla hoy. Perdón. ¿Sí? Ok. En esta historia de Caín y Abel pareciera que el mal va ganando. Pareciera que Caín se salió con las suyas, ¿verdad? Pero quiero que nos centremos en esta mañana en este verso. Dice la Escritura, se los puedo leer, ¿sí? Génesis
4, del 6 al 7, en la versión Dios habla hoy. Entonces el Señor dijo: ¿por qué te enojas y pones mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Están conmigo? ¿A quién le estaba hablando Dios ahí? Estaba hablando a Caín. Caín había visto que Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con agrado la ofrenda suya. Pero miren, tenemos un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, que habla con Caín y le dice: ¿por qué pones mala cara? ¿Alguien cuando se enoja pone mala cara acá? ¿Sí? ¿Todavía hay mala cara acá? O como les digo en la congregación, en la congregación de ustedes no hay nadie que tenga ya esa aureola, ¿verdad? Que de acá, en la congregación de ustedes habemos pecadores que sabemos que necesitamos de Dios para ser transformados siempre. ¿Alguien necesita de Dios? Pero la Biblia dice que Dios tiene un encuentro con Caín y le dice: ¿por qué pones mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Uno puede dominar el enojo? ¿Uno puede dominar el enojo? Sí, lo podemos hacer. ¿Saben qué? Pero a veces no queremos. Y quiero hablarte de este pasaje. ¿Ustedes creen que el espíritu de Caín sigue rondando por ahí? El espíritu de Caín sigue rondando por acá, por allá afuera, ¿verdad? Su intención del espíritu de Caín es destruir. ¿Qué destruyó Caín? ¿A quién mató? Al primer pastor. ¿Sí? Caín destruyó al primer pastor. Mientras yo oraba por este momento, yo sentía en mi espíritu que muchos de los que estamos acá en algún momento tuvieron un ministerio, en algún momento quisieron emprender algo, pero ¿saben qué? Llegó el espíritu de Caín. ¿Y saben qué quiere hacer el espíritu de Caín? Destruir el propósito que Dios ha establecido. Hasta ahorita pareciera que el enemigo va ganando, ¿sí o no? El espíritu de Caín lo que quiere es destruir ministerios, lo que quiere es destruir. Alguien se reúne por células en su casa, alguien le ayuda a compartir a alguien, ¿verdad? Pareciera que el espíritu de Caín lo que quiere es que esa célula, que esa reunión se termine. El espíritu de Caín también se encarga de destruir. ¿Qué destruyó en esa familia? La unión. El espíritu de Caín sigue todavía en estos tiempos tratando de destruir familias, de separar familias. El espíritu de Caín también destruye negocios. ¿Usted cree que el espíritu de Caín destruye negocios? Pregúnteme por qué. Porque a veces la envidia, el coraje y la mala cara destruyen negocios. ¿Sí o no? ¿Verdad? El espíritu de Caín también destruye negocios. No sé si hay alguien que tenga negocio acá. Pero el espíritu de Caín también destruye negocios. Y sobre todo el espíritu de Caín quiere destruir la visión. ¿Sí? El espíritu de Caín quiere destruir la visión. Caín se enfureció tanto con su hermano que la ira y el rencor lo cegaron, al grado de planear
su muerte y ejecutar su muerte. Te digo algo, reprende el espíritu de Caín de tu mente, porque antes que Caín matara a su hermano, primero lo planeó. Antes que Caín hiciera lo que iba a hacer, esto fue gradual, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta el momento que Caín mató a su hermano. Diga conmigo: Dios siempre tiene un plan. Y aquí va a aparecer el tercero en la historia. Pareciera que Caín ganó, ¿sí o no? Pareciera que el mal ha ganado. Pareciera que el negocio, el ministerio se acabó, ¿verdad? Eso pareciera. Pero Dios siempre tiene un plan. Y quiero que me acompañes a ver cómo Dios tenía un plan ya. En el libro de Génesis, capítulo 4, donde estamos ahorita, en el verso 25, Génesis 4, 25, dice la escritura: y conoció de nuevo Adán, ¿a quién? A su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Pareciera que el plan del enemigo hasta ese momento era perfecto, ¿verdad? Pareciera que el enemigo había ganado, pero Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y dice la historia: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual les dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Habían escuchado hablar de Set? El tercer hijo de Adán y de Eva. Algunos sí, pero la gran mayoría solo hablamos de Caín y de Abel. Dios también ponía en mi espíritu que viene un tiempo donde personas van a salir del anonimato. Lo vuelvo a repetir: viene un tiempo donde vamos a comenzar a salir del anonimato. Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Yo oraba por este día y Dios me llevaba a esta palabra precisamente. Y saben, cuando uno va a predicar, uno le dice a Dios: ¿cuál es la palabra, Señor? Y uno tiene ya una palabra y de repente como que surge otra y uno quisiera cambiarla, pero Dios nuevamente te vuelve a enviar esa palabra. Entonces entendemos que es la palabra que Dios quería que el día de hoy escucháramos. Pareciera que el enemigo había ganado, pareciera que Caín había matado a Abel, y el propósito de Dios se había terminado. Pero Dios siempre tiene un plan. Yo creo que Dios tiene un plan con esta iglesia. No están conmigo. Yo creo que Dios tiene un plan con esta iglesia. ¿Saben cuánto tiempo he hablado yo con el pastor? Desde la actividad que hicimos en el 2023 hasta hace un mes y medio nos comunicamos. No he tenido contacto con nadie de acá, pero yo siento que han tenido muchas luchas. Siento que han tenido mucha opresión, pero yo siento que Dios tiene un plan con esta iglesia. Yo siento que Dios tiene un plan con esta iglesia. Yo siento que Dios tiene un plan con esta iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Porque pareciera que el enemigo quiso destruir esta iglesia. Yo no sé si, yo siento que es mi espíritu, el espíritu de Dios que me está haciendo decir esto. Pareciera que Caín se metió en esta iglesia y quiso destruir esta iglesia. Pero Dios siempre tiene un plan. ¿Cuántos lo creen? Yo le decía al pastor hoy en la mañana, porque hoy nos comunicamos: pastor, yo siento en mi espíritu
que viene sobre ustedes una tremenda bendición. Que lo que no vieron estos años, estos meses atrás, lo van a ver en estos meses por terminar el año. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Yo lo creo. Quiero hablarles en esta mañana de 3 puntos que el Señor ponía en mi corazón. El primero de ellos es: el espíritu de Caín sigue rondando por ahí. Cuidado, hermanos, porque el espíritu de Caín puede llegar a visitarnos. El espíritu de Caín puede decir: ese de la alabanza como que no lo está haciendo bien. O el espíritu de Caín puede decir: ese que recibe en la puerta siempre me recibe enojado. Pero no es el hermano ni es el de la alabanza. Es el espíritu de Caín que comienza a hablarte a ti. ¿Sí me entienden? El espíritu de Caín sigue moviéndose como en aquellos tiempos. El espíritu de Caín llega y Dios le dice a Caín: ¿por qué pones mala cara? Tú puedes reprender ese espíritu. Así que si se enoja, hermano o hermana, comience a reprender. Comience a reprender. Porque si usted no reprende, ¿sabía que muchos ya matamos? Porque desde que lo piensas, ya empieza a operar ese espíritu. Empieza a operar ese espíritu. Y si tú sigues alimentando ese espíritu, tarde o temprano, ¿qué creen que va a pasar? No sé, tal vez voy a hablar de más, pero yo siento que el espíritu de Caín hizo que muchos se fueran de este lugar. No sé, tal vez estoy hablando de mi humanidad, pero si tú te quedaste en esta iglesia, es porque hay una revelación como la tuvo Abel sobre ti. Voy a repetir: hay una revelación como la que tuvo Abel sobre ti. Abel seguramente escuchó a papá y a mamá ya decir y contar: ¿te acuerdas cuando todo era bonito? ¿Te acuerdas cuando estábamos en el jardín del Edén y Dios nos proveía todo y no había necesidad de que nosotros hiciéramos nada? Pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que fallamos? ¿Te acuerdas que hicimos lo que a Dios no le agradó? Pero ¿te acuerdas también que Dios en su misericordia y en su amor permitió que nuestra desnudez fuera cubierta por las pieles de unos animales? Yo creo que Caín, al escuchar la palabra, Dios le dio una revelación. Y regreso a lo mismo: podemos conocer la Biblia, podemos saberla de memoria, pero si no hay una revelación que te haga cambiar, puedes recitarla de memoria, puedes decir el verso de memoria, pero si sobre ti no hay una revelación, no va a haber un cambio. Iglesia, oremos para una revelación. Iglesia, le pidamos a Dios que nos dé una revelación. Muchos queremos ser muy espirituales y queremos meternos a la palabra de Dios, pero Dios dice: no digan mentiras. ¿Y saben qué hacemos? ¿Alguien ya no miente acá? No levante la mano, ¿verdad? Pero cuando tienes una revelación, tú dices: híjole, yo digo 100 mentiras al día, pero la palabra de Dios me dice que no debo de decir mentiras. Ahí comienza la revelación. Ahí comienza a operar el espíritu. Y de tú de decir 100 mentiras vas a llegar a decir 50, 30, 20. Y oro por aquellos que están en 10, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que Dios está obrando. Pero si tú lees la Biblia y dice que no digas mentiras, y cuando viene Coppel y toca la puerta, es que no está, y allá adentro está. ¿Sí me entienden? Iglesia, necesitamos una revelación. ¿Cuántos oran por una revelación? Lo que
lo segundo que el Espíritu me llevaba para este tiempo es: escucha la voz de tu pastor. ¿Cuántos escuchan la voz de su pastor? ¿Sabían que como pastor a veces es difícil llegar y confrontar? Porque no sabemos qué va a pensar, qué va a decir, a veces es difícil confrontar a alguien. ¿Sí o no? Porque ¿saben qué? Creemos y pensamos que todavía sigue operando el espíritu de Caín por ahí. Y si yo lo exhorto y todavía le sigue dando oídos al espíritu de Caín, ¿qué creen que va a pasar? Pero me llama la atención que Dios habla con Caín. Y antes de matar a Abel, Dios habla con él y dice: oye, ya no estés poniendo esa cara, alegrate, vas a la iglesia de un camino a casa y todavía vas a coinonía y todavía vas llegando, y cambia tu cara, cambia tu rostro. ¿Y qué dice Caín? Como muchos decimos nosotros: bueno, sí. Pero ¿será que Caín obedeció? ¿Será que Caín entendió el exhorto? Escuchen la voz de su pastor. Es lo que Dios ponía en mi espíritu. Escuchen la voz de su pastor, no solo cuando declare cosas de bendición con ustedes. ¿A alguien les gusta escuchar que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que Dios tiene grandes cosas con ustedes? Gloria a Dios, lo creo, aleluya, amén. Pero cuando el pastor dice: oye, te necesito más tiempo, oye, hay que cambiar esa parte, oye, hay que cambiar el rostro, oye, ahí no veo que levanten la mano. Ahí no veo que: sí, mi pastor, gracias por la exhortación, gracias, mi pastor. ¿Saben cómo pueden amar a su pastor? No conozco mucho al pastor Iván, pero yo siento una conexión muy sincera con él. Porque no necesitamos más de 3 mensajes para decir: sí, sale, de acuerdo, va, ya. Siento una conexión, siento mucha sinceridad con él. Pero amen a su pastor, y la mejor manera de amar a su pastor es escuchar su voz, atenderla y obedecerla. ¿Se acuerdan cuando Samuel es llamado por primera vez? Dice la Biblia que Samuel se va a dormir, le pregunta al pastor: pastor Iván, ¿me puedo ir a dormir? Estoy parafraseando, pastor Iván, ¿me puedo ir a dormir? Sí, vete. Y se va a dormir, y de repente escucha: Samuel. Ay, el pastor Iván quiere que vaya a abrir la puerta otra vez. Y regresa: pastor, ¿qué pasó? El pastor le dice: yo no te he llamado, yo no te llamé. Y se vuelve a acostar. Usted sabe que hay 3 llamados ahí, pero en el último el pastor supo que era Dios quien estaba hablando al espíritu de Samuel, y le dijo: si vuelves a escuchar la voz, di: heme aquí, tu siervo escucha. Ahora, ¿por qué pensó Samuel que era el pastor si era la voz de Dios? Porque muchos queremos escuchar la voz de Dios, pero no la de nuestro pastor. Pero Dios es un orden de orden. El reino es un reino de orden. ¿Qué dijo Jesús? Nadie irá al Padre si no es por el Hijo. El reino es un reino de orden. Y Jesús mismo, aunque sabemos que es una Trinidad, le daba su lugar al, porque nos estaba enseñando que el reino es un reino de orden. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no la del pastor. ¿Están conmigo? Silencio, ministrador. Escuchen la voz de su pastor, no solo cuando declara cosas de bendición para sus vidas, sino más cuando te exhorta, como Dios lo hizo con Caín. ¿Quieres reprender el espíritu de Caín en tu vida?
Escucha la voz del pastor. Escucha la prédica que el pastor da los domingos. ¿Están conmigo? Escuchen a su pastor. Y el tercero, viene el tiempo de la sustitución para aquellos que siguen creyendo. Lo vuelvo a repetir. Viene el tiempo de la sustitución para aquellos que siguen creyendo. ¿Alguien sigue creyendo acá? ¿Alguien sigue creyendo que aquel negocio que quisieron hacer y no se dio? Mire, Dios me hablaba esto en mi corazón mientras yo oraba. Y muchos tal vez aquí han querido tener ministerio y tuvieron ministerio. Tal vez quisieron emprender un negocio y emprendieron el negocio y no funcionó. Pero mire qué le pasó a Abel. ¿Qué le pasó a Abel? ¿Qué hizo mal Abel? ¿Qué hizo mal Abel para que Caín lo asesinara? ¿Sabe qué? Hay cosas que no hacemos mal, pero hay cosas que Dios permite que pasen. ¿Sí me entienden? Hay cosas que Dios permite que pasen, pero para aquellos que siguen creyendo viene el tiempo de la sustitución. Viene el tiempo de sed. Acabamos de leer en la escritura que Dios permitió que Eva tuviera un hijo y en él lo que se había pausado comenzó a cobrar nuevamente vida. ¿Cuántos lo creen? Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que el enemigo quiso pausar en tu vida, viene el tiempo de la sustitución. Viene el tiempo que si tú sigues creyendo, Dios va a comenzar a levantarte. ¿Cuántos lo creen? Créalo, mi hermano, créalo. Dios va a empezar a cambiar, pero es necesario que sigamos creyendo, porque la Biblia no narra que Adán y Eva dijeron: se murió. La Biblia no narra eso. Seguramente ellos siguieron creyendo. Y si tú sigues creyendo, viene un tiempo de sustitución. Viene un tiempo de sustitución. ¿Cuántos lo creen? Seguramente alguien tenía. Le voy a contar algo. Hace como un mes y medio, tuve la oportunidad de llevar a un amigo que es mecánico. Él asiste a otra iglesia. Y él me decía: es que, pastor, yo me siento mal a veces de ir a mi iglesia. Yo le decía: ¿pero por qué? Porque veo que viene gente nueva y a ellos les dan privilegios. ¿Cómo? Le digo: ¿pero ya habló con su pastor? Sí. Yo noté algo, dije: hay algo ahí, entonces hay algo, ¿verdad? Pues hable con el pastor y dígale que usted quiere servir. Pero una cosa te digo, hermano, le digo: es bueno servir en la iglesia, pero el servicio de Dios no solamente está en la iglesia. Tú puedes servirle a Dios allá afuera, donde nadie te ve. Que no se aflija tu alma. Si tú quieres realmente servirle a Dios, puedes hacerlo acá y también puedes hacerlo allá afuera. Y créeme que con el paso del tiempo, porque la escritura lo dice, que lo que hagamos en secreto Dios lo va a recompensar en público. Así que tal vez muchos anhelan tener un ministerio, tener un servicio, pero comencemos con lo más básico. Dios le dijo a sus discípulos: ¿quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere ser el primero? Primero sirva y luego vuelva a servir a todos. ¿Están conmigo? Viene el tiempo de la sustitución. ¿Cuántos lo creen? Dios pondrá un espíritu nuevo en aquellos que se sienten cansados. Hay gente que se siente cansada, ¿verdad? Espiritualmente lo digo. ¿Sabe? Es un tema que pareciera mentira, pero aquellos que nos ha tocado servir, llega un momento que nos cansamos. ¿Ustedes creen que nos cansamos? ¿Creen que nos cansamos? ¿Los servidores se cansan?
Sinceramente. Porque yo soy de los que cree que Dios usa a las personas que están ocupadas. Dios usa a las personas que están ocupadas y cuando tú te ocupas en lo que Dios te ha asignado en la vida secular y luego te dicen, es que en la tarde hay que tener la reunión y el domingo también, y llega un momento donde tu cuerpo lo resiente y te cansa, ¿sí o no? ¿Alguien se ha cansado? Pues viene un tiempo donde Dios te va a dar nuevas fuerzas. ¿Cuántos lo creen? Créanlo, yo estoy orando por esta iglesia, por la iglesia, nuestra casa también, su casa de ustedes, por un tiempo de renovación, por un tiempo de sustitución. Se va el espíritu de cansancio y viene un espíritu nuevo. ¿Cuántos lo creen? Si tú ya estabas teniendo reuniones en tu casa, viene el tiempo de la sustitución. Si una idea no te estaba funcionando, yo estoy seguro que Dios va a comenzar a darte ideas nuevas, ideas frescas, ideas renovadas. ¿Cuántos lo creen? Si tú le crees a Él, aunque el enemigo se levante en contra tuya y te diga que todo se ha terminado, que todo se ha muerto, viene el tiempo de la sustitución, viene un tiempo de sed, se van a volver a levantar si sigues creyendo. ¿Cuántos lo creen? Yo declaro que te vas a volver a levantar si sigues creyendo en la palabra. Viene un tiempo de sustitución. Dios pondrá un espíritu nuevo en aquellos que se sentían cansados. ¿Cuántos necesitan ideas creativas para el ministerio? Yo necesito ideas creativas para el ministerio y le pido a Dios que nos dote de esas ideas creativas. ¿Cuántos necesitan ideas creativas para el negocio? Yo soy de los que cree y oramos en la iglesia, y mi hermano acá presente no me dejará mentir. Oramos para que se levante una generación de empresarios. ¿Para qué creen que oramos? Para que se levante una generación de empresarios. Ahorita que está de moda, ¿verdad? Que le ponen un poquito a los pastores para que le dé su carro nuevo al pastor. No, oramos para que Dios levante empresarios para la obra del Señor, porque así podemos impactar más allá afuera, poder proveer. Todos tenemos una asignación en el reino, ¿sabían? Hay empresarios del reino, hay ministros, hay profetas, hay evangelistas. Y nosotros oramos en la iglesia para que se levanten empresarios. Yo quiero orar en esta mañana también para que de este lugar se levanten empresarios de reino. No me lo creen, ¿verdad? Para que se levanten empresarios de reino. Ya voy terminando. Dice la palabra de Dios, o usted ha escuchado de David. ¿Alguien ha escuchado de David? ¿Qué fue David antes de ser rey? Volvemos con el pastor, ¿verdad? Volvemos con el pastor. Pero David, antes de ser rey, primero fue pastor. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Quién sustituyó a Saúl? David. Viene el tiempo de la sustitución. Discúlpenme, mis hermanos, pero aquel que no quiera meterse a esta nueva ola que Dios quiere traer, va a ser sustituido. Va a ser sustituido. Yo me preguntaba por qué Dios permitió que David se sentara, caminara, comiera y viera de cerca a Saúl, si Saúl lo quería matar. Dice que su peor enemigo estaba sentado al lado. Yo me preguntaba eso, pero ¿saben qué estaba haciendo Dios? Preparando a David. Preparando a David. Así que, mis hermanos, ¿dónde están los servidores? Levanten la mano los servidores. Dios nos está preparando. ¿Para qué? Para cosas más grandes. Dios nos está preparando para cosas más grandes.
Primero David tuvo que servirle al rey. Pero ¿para qué estar al lado de un rey? Para tener visión de rey, para actuar como rey, para pensar como rey. Porque David era pastor de ovejas. Pero Dios necesitaba ponerlo al lado de un hombre que tenía visión de rey. Y David fue instruido para ser rey. Y después que David fue instruido y preparado para ser rey, Dios dice: es el tiempo. Es el tiempo para que tomes el lugar del cual yo te he estado preparando. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que los que están sirviendo, Dios los está preparando para cosas mayores que Dios tiene con ustedes. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo conocí el ministerio, cuando yo conocí a Dios, ¿saben que me emocionaba tanto poder cuidar los baños? A mí me gustaba servir en el portón, acomodar los carros. ¿Saben a dónde teníamos que viajar nosotros para servir? A San Cristóbal. Porque allá está la iglesia, allá está mi hermano, y a través de él conocimos la palabra de Dios. Y nos tocaba ir a San Cristóbal. No íbamos cada semana, tratábamos de ir cuando podíamos, en el mes, 2 meses. Pero cuando me llegaban allá y nos toca servir, ¿qué es eso? No, pues tienes que cuidar los baños, limpiarlos, acomodar los carros cuando vengan, las sillas. Sí, eso me gusta. ¿Saben por qué? Porque mi corazón era agradecido. Estaba conociendo algo que nunca había conocido y mi corazón era agradecido. Y si me decían que tenía yo que hacer el servicio de toda la iglesia, créanme que con mucho gusto lo hacía. Y yo por eso creo que Dios sabe y conoce nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque después de cuidar baños me ascendieron. ¿Saben a dónde me ascendieron? A cuidar el portón principal. Y después de cuidar el portón principal, otra ocasión que fuimos, ya estaba sirviendo adentro. Ya les decía: por favor, pasen y siéntense acá. Y no pasó mucho tiempo que llegó un profeta de Uruguay, que la primera vez que pisaba San Cristóbal, y me dice, yo sin saber de profecía ni nada, me dice: a ver, tú muchacho. Yo, sí, tú, ven, pasa. Y comienza a declarar lo que Dios quería conmigo. Yo no entendía nada, pero mi corazón era un corazón de servicio. Los que estamos sirviendo, yo declaro que viene el tiempo donde Dios te va a poner en un lugar aún mayor. ¿Cuántos lo creen? Y con esto voy a terminar. ¿Conocen la historia de José? ¿Conocen la historia de José? ¿Quién fue José? ¿De qué José? ¿De qué José le estoy hablando? José el soñador. ¿Alguien tiene sueños? La historia de José nos enseña que hay que pasar procesos. Diga conmigo: procesos. No, más fuerte, procesos. ¿Creen ustedes que el cristiano debe pasar procesos? Hoy quiero sincerarme con ustedes. Aquí está mi hermano, él me conoció. Hubo un punto de mi vida que me gustaba mucho y él lo vio, pero necesitaba pasar ese proceso, porque ahora puedo entender lo que están pasando ellos. Cuando tú pasas una circunstancia difícil, Dios te empodera. Cuando tú tienes alguna enfermedad complicada, Dios te empodera para poder dar testimonio. ¿Sí me están entendiendo? Lo que te está pasando te está empoderando. Lo que estás viviendo te está empoderando. ¿Para qué? Para que el día de mañana tú puedas hablar con alguien que está pasando lo mismo y decirle: yo también salí de ahí. Sí se puede salir de ahí.
Dios te empodera. Así que bendigan su proceso. Bendigan su proceso. José tenía sueños. ¿Alguien de aquí tiene sueños? Pero dice la escritura que José tuvo que ser procesado. ¿Alguien está siendo procesado en este tiempo? No me lo digan. Seguramente sí. Pero tuvo que vivir varios procesos. Y cuando de repente alguien lo voltea a ver, porque había gracia de Dios en él y que todo lo que hacía lo hacía bien, ¿saben quién viene? Una mujer. Y no tengo nada con las mujeres, pero eso es lo que dice la Biblia. Una mujer. ¿Y qué pasó con él? De estar en un lugar de autoridad, se va a la cárcel. Yo soy de los que creo que mientras estemos en un proceso es porque Dios está preparando algo mejor. Mientras José estaba en la cárcel, Dios empezaba a inquietar a Faraón con el sueño. ¿Se acuerdan del sueño de las vacas? Dios empezaba a inquietar a Faraón con el sueño. Y pareciera que la vida de José iba a terminar ¿dónde? En la cárcel. Pero retomando lo que estamos hablando el día de hoy, viene el tiempo de la sustitución. Viene el tiempo donde nosotros creemos en la palabra de Dios. Dios nos va a sustituir. ¿Qué es una sustitución? Un cambio. Diga conmigo, hubo un de repente. Hubo un de repente. Y mandaron a llamar a José. Vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a decir hubo un de repente y mandaron a llamar a, y vas a decir tu nombre. Hubo un de repente y mandaron a llamar a Abraham. ¿Cuántos creen que Dios va a mandar a llamarte? Dios va a mandar a llamarte. ¿Sí están conmigo? ¿Cómo terminó José? Siendo el segundo hombre más importante del mundo en aquella etapa. Si lo comparamos ahorita como el segundo, como solamente estaba abajo de Donald Trump. Después de haber estado en la cárcel, después de haber estado en el anonimato, Dios le dice: es tiempo de sustitución. ¿Cuántos creen que viene el tiempo de la sustitución para esta casa? Amén, aleluya. Puedes ponerte de pie. No sé si me puedan acompañar los chicos de... Quiero que hagamos algo en primer momento, y es reprender el espíritu de Caín. El espíritu de Caín mata ministerios. El espíritu de Caín mata negocios. El espíritu de Caín destruye familias. Yo quiero que reprendamos ese espíritu en el nombre de Jesús. Tal vez no nos damos cuenta, y Dios nos está hablando de esto desde hace tiempo, porque Dios habló con Caín y le dijo: no pongas mala cara. Tú tienes la autoridad para echar afuera eso. Tal vez estamos en la misma circunstancia que Caín. Dios ya habló con nosotros de lo que necesitamos cambiar. ¿Y sabe qué? No lo hemos hecho. Pero este puede ser el inicio. Este puede ser el momento de que te puedas sincerar en tu corazón y comenzar a decirle al Señor: dame una revelación. ¿Cuántos quieren una revelación? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en esta mañana, en este tiempo, traigas una revelación a nosotros, Señor, de qué es lo que necesitamos cambiar en nuestra vida, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento, Señor Jesús. Si tú todavía te enojas en gran forma, en gran manera, dile al Señor: yo ya no quiero enojarme. Señor, yo quiero ser diferente.
Señor, hoy echo afuera ese espíritu de Caín que me visita de repente, que me visita y a veces no sé qué hacer. Y a veces yo siento en mi espíritu que ni tú te conoces. Pero Dios pone esta palabra sobre ti hoy. Reprende al espíritu de Caín. Aleja al espíritu de Caín de tu vida en el nombre de Jesús. Pues comienza a orar y comienza a decirle al Señor: yo necesito ser cambiado, yo necesito ser transformado, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Que todo lo que hay Aleluya. dentro de mí Así es, Señor Jesús. necesita ser cambiado, Señor. Así es. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. En el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Vamos, comienza a decirle. Porque todo lo que hay dentro de mí, Vamos, sincérate con Él en esta mañana. necesita ser cambiado, Señor. Rompe con el proceso. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sincérate en esta Todo mañana. lo que hay dentro de mí Espíritu Santo. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Y Señor Jesús, yo declaro que viene el tiempo de la sustitución. Que lo que el enemigo pensó haber matado en ti, lo que el enemigo pensó haber destruido en ti, solamente se pausó. Viene el tiempo donde el Señor va a darte nuevas ideas. En el nombre de Jesús, te vas a levantar nuevamente. El plan que Dios tiene contigo es un plan que trasciende cuestiones, es un plan que trasciende tiempos. El plan de Dios no se detiene, el plan de Dios sigue, aunque pensamos muchas veces que el Señor nos ha olvidado. No nos ha olvidado, solamente está viendo cómo nosotros seguimos creyendo en Él. Estoy hablando a alguien que todavía sigue creyendo en que Dios sigue haciendo milagros. Estoy hablando a alguien que todavía sigue creyendo que Dios va a proyectarlo a cosas más grandes. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Vamos, levanta tu mano en esta mañana. Levanta tu mano y comienza a declarar conmigo: Señor, yo aquí estoy y tengo un corazón dispuesto a escuchar lo que tú quieres hacer conmigo. Señor, sigo creyendo en el llamado que hay sobre mi vida. Sigo creyendo en lo que tú me has revelado en el nombre de Jesús. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Quiero orar para que Dios te dé nuevas ideas en esta mañana, que se alineen con el propósito de esta casa, que se alineen con el propósito del pastor Iván.
Las ideas que Dios te va a dar se van a alinear al plan y al proyecto que el pastor tiene, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra nuestra vida en esta mañana. Habla con Él. Habla con Él en esta mañana y dile: Señor, quiero más de ti. Quiero ser transformado. Vamos, sigue hablando con Él. Tómate estos minutos para hablar con Él. Sí, Señor. Sí, es Padre. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque el enemigo quiso Así destruirte, eres tú. aunque el enemigo quiso destruir lo que hay en ti, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 declaro que se activa el propósito que el enemigo quiso pausar en ti. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Vamos, dile. Te Te adoraré. Vamos, adórale. Aquí estás, obrando en mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Una vez más. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, Señor. Te adoraré. Te adoraré. Vamos, dile. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, dile. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, créale al Así Señor. eres tú. Créale al Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Tu milagro está cerca. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque siempre, Señor, tienes una palabra fresca y oportuna para tu iglesia, para tu pueblo.
Y hoy la recibimos, Señor, con toda nuestra gratitud, con todo nuestro amor, Señor, porque sabemos que viene de ti, que viene de tu corazón. Y ayúdanos, Señor, a seguir cambiando lo que está mal en nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir transformando, Señor, nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Queremos, Señor, ser agradables a ti, agradables, Señor, delante de tu presencia. Y hoy bendecimos tu palabra, Señor, y sabemos, Señor, que vamos de este lugar llenos de tu Espíritu, Señor, llenos de tu poder, llenos, Señor, de fuerzas nuevas y sobre todo, Señor, de una visión nueva. Porque sabemos que tú estás obrando, sabemos que tú estás moviendo, Señor, cosas alrededor de nosotros. Y confiamos en ti, confiamos en tu palabra, en que todo, Señor, estará bien. En tus manos, Señor, estamos seguros, porque confiamos en ti, confiamos en un Dios de amor, en un Dios poderoso, en un Dios que tiene planes de bien y no de mal para sus hijos, para su pueblo. Y hoy bendecimos, Señor, la vida de tu hijo Abraham. Hoy bendecimos, Señor, la vida, Señor, de tu siervo, porque sé, Señor, también conozco, Señor, el cambio que ha tenido. Y bendigo, Señor, su vida, su familia, su iglesia, Señor, allá en Puerto. Que tú, Señor, sigas manifestando, Señor, tu poder sobre ellos, así como lo has hecho también, Señor, en esta casa. Porque ha sido tu revelación, Señor, que le has dado. El cuántas cosas, Señor, ha pasado esta casa. Pero tú has sido fiel. Tú permaneces fiel. Y permítenos, Señor, seguir sirviéndote más todavía de lo que hacemos. Porque a veces, Señor, tal vez no damos mucho. Pero permítenos, Señor, hacer más para ti, más para tu reino, más por las personas que están allá afuera, Señor, que aún no te conocen. Somos muy poquitos, Señor, todavía los que estamos aquí, y son muchos, Señor, los que están allá afuera que no conocen tu palabra. Esa palabra de amor, de fe, que restaura, que fortalece, Señor, que sana y que purifica el alma. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Amén y amén.